RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Aquí se habla libertad, acompañándoles como siempre por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, en los controles César Arteaga, y quienes habla Pedro Uruchurtu, siempre acompañándoles por acá todos los jueves en Aquí se la libertad. Como siempre, recuerden que podemos estar en sintonía a través de los múltiples canales que ofrece Radio Caracas Radio, @RCR750 en Periscope, en Twitter, y por supuesto a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Y hoy tenemos un programa que hemos llamado La arremetida de la izquierda y cómo Occidente debe responder. Y esto no es casual. Yo he querido dedicar el programa de hoy precisamente a conversar sobre cosas que han venido suscitándose y cosas que han venido apareciendo, y concretamente este lunes 11 de mayo, con la aparición de la ahora llamada Internacional Progresista. Y pues hoy vamos a tener un programa para analizar esto, porque si algo está demostrando la izquierda a nivel mundial es que más allá de sus repliegues tácticos, más allá de sus aparentes derrotas, pues se organizan, siempre salen adelante, siempre buscan la manera de mantener sus proyectos y por supuesto sus aspiraciones de poder, que todos sabemos los resultados que han provocado, y basta con ver países como Cuba, como Nicaragua y por supuesto como Venezuela para entender lo que significa que la izquierda gobierne nuestros países. Pero ciertamente estamos viendo un reacomodo de la izquierda que se está valiendo, por cierto, de la pandemia del COVID-19 para justificar su propia acción, para justificar sus planes, para justificar incluso su relevancia y pertinencia en un momento de extrema incertidumbre, en un momento donde la gente está buscando muchísimas respuestas, donde todavía se están buscando los responsables de que el mundo haya entrado en esta onda entre el pánico, la incertidumbre, el miedo y por supuesto todo este sometimiento al que han llevado al planeta entero. Y cuando precisamente luego del virus y todo lo que esto significa, vemos cómo la izquierda se está reorganizando, pues uno entiende que precisamente se valen del caos, se valen del miedo y de la incertidumbre para justificar sus proyectos. Y es precisamente allí donde nace este proyecto de la Internacional Progresista que, digamos, viene a continuar aquello que ya habíamos enunciado hace poco más de un año con la creación del Grupo de Puebla, que no solamente venía a ser un contrapeso al entonces Grupo de Lima y lo que significaba el Grupo de Lima en ese contexto, sino que venía a ser una clara diferenciación de lo que ellos llamaban la derecha conservadora, pero que a la par coincidía con una serie de agitaciones y protestas en toda América Latina que sabemos los resultados que generaron. Y aunque en aquel momento ya decíamos que ciertamente las sociedades latinoamericanas tenían muchísimos motivos para protestar, no era menos cierto que se evidenciaba cómo estos grupos de izquierda, ahora bajo el talante progresista, pues habían infiltrado y habían logrado generar violencia, habían logrado generar caos precisamente para valer y justificar sus propias acciones. Y no es la diferencia, digamos, más bien la Internacional Progresista viene a ser la articulación de todas esas fuerzas que vimos un pequeño grupo en el año pasado con el Grupo de Puebla, pero que esto ya viene a ser a nivel global, financiado además por el Instituto Sanders, creado por la esposa y el hijo de Bernie Sanders, el ex precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, que por cierto representa a la izquierda el más socialista que puede existir en los Estados Unidos, y al comunismo estadounidense. Y también por un movimiento que se llama DiEM25, ya lo hemos dicho, lo hemos publicado esta semana. Este es un movimiento que no solamente se llama DiEM25 porque busca, digamos, revolucionar las instituciones europeas desde la izquierda, las instituciones democráticas, como dicen ellos, sino que además el 25 denota que su objetivo tiene fecha. Tiene una fecha de finalización o una fecha concreta para lograr ese cometido, que es el año 2025 y tomar todo el poder de Europa. Cuando vemos entonces que se une Europa con Estados Unidos, con América, pues vemos que esto es un movimiento global que además está armado desde múltiples instancias, es decir, tiene un montón de elementos internos, tiene una burocracia interna, tiene un consejo, tiene un secretariado, tiene una directiva, pero además tiene tres grandes ejes bajo los que se basa
que es en sí mismo el plan que tienen, que es un plan de reunir a la mayor cantidad de activistas progresistas y liderazgos progresistas para tomar el poder. Un movimiento que es ese movimiento de los llamados colectivos, es decir, aquí hay un absoluto desecho del término individuo, del término libertad, del término propiedad. Y lo más preocupante de todo es que se valen además de una poderosa estrategia de agencia mediática, donde ya han identificado a un grupo de blogs y páginas web que van a servir para replicar bajo las banderas de los derechos humanos, de la ecología, de la justicia social, pues van a partir de allí justificar su cometido y además influir en la opinión pública. No extraña que esté gente como George Soros allí, con Open Democracy y otras instituciones, muchos blogs, todos, por cierto, contra gobiernos como el de Brasil, gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos de derecha en América Latina y en Europa, todos con una intención muy clara de entonces generar caos y mayor incertidumbre, toda vez que esto se une y que no es poca cosa, comprender también que este año es año electoral en los Estados Unidos y esto pues tiene que ver con esto también. Es decir, hay todo un objetivo y además se valen de la pandemia. La excusa es la pandemia. Y lo más grave de todo esto es la campaña con la que han iniciado. La campaña con la que han iniciado no es otra cosa sino, si usted es un inquilino y usted vive alquilado o tiene un negocio, un local alquilado, y como lo dije el otro día, asumiendo que en un contexto de emergencia como el que vivimos, es posible que haya que tomar medidas para flexibilizar los pagos, para que los gobiernos tomen algún tipo de medida de emergencia, eso es una cosa, pero el movimiento que este grupo está creando lo que busca es que si usted es un inquilino, pues no solo que no pague la renta, sino que si incluso el dueño del inmueble le cobra, usted se pueda quedar con la propiedad. Es decir, es un absoluto irrespeto a la propiedad privada, un absoluto irrespeto a la libertad. Y están buscando además con esto generar caos, generar violencia, generar conflicto, porque de eso se vale la izquierda para justificar sus llamadas revoluciones, para de esa forma entonces desestabilizar a los gobiernos democráticos, a las democracias liberales del mundo. Así que esto debe alertarnos y por eso tenemos este programa el día de hoy. Vamos a conversar sobre esta iniciativa, pero también sobre la respuesta que debe dar entonces Occidente y quienes creemos en la libertad frente a esta arremetida, porque además nos han arrebatado banderas como los derechos humanos, nos han arrebatado banderas como el ecologismo e incluso temas como el feminismo. Todos esos temas han sido arrebatados no solamente para colectivizarlos, sino para envolvernos en una dinámica totalitaria y manipuladora que los vacía de contenido, los vacía de su propia dignidad y que además atentan contra los seres humanos. Es irónico ver cómo hablan de estos términos cuando es precisamente la izquierda la que ha violado derechos humanos, la que ha vulnerado el medio ambiente, la que ha en general destruido los países donde ha gobernado. Y curiosamente, frente a un hilo que yo hice denunciando todo esto que les estoy contando, el propio coordinador de la Internacional Progresista me contestó diciendo no solamente que lo que yo anunciaba allí era cierto, sino que era hermoso. Habrá que preguntarle a quienes hoy están detrás de esta iniciativa, de los grandes intelectuales como Noam Chomsky y muchísimos otros más, pero también señores como Rafael Correa o gente del gobierno de Alberto Fernández en Argentina y otros tantos más de toda la región, el ex vicepresidente de Bolivia, por ejemplo. Habrá que preguntarles si les parece hermoso lo que la izquierda ha logrado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en otros tantos países, si les parece hermoso lo que ocurrió durante más de 70 años en la Unión Soviética y si les parece hermoso que millones de personas hayan muerto o hayan sido perseguidas, torturadas y detenidas por pensar diferente. Si a eso es lo que llaman hermosura y ese es su proyecto, pues no queda duda que Occidente debe cerrar filas y debe unirse para enfrentarlos y definitivamente derrotarlos, porque la libertad es una tarea de todos los días. Vamos a una pausa y al regreso entonces comenzamos con este programa con dos invitados súper especiales precisamente para analizar todas estas cosas que hoy nos comprometen aún más como sociedad y como civilización occidental. Ya volvemos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.